¿Está la medida de estado de emergencia que se impuso en Cajamarca? En realidad, si la medida hubiera buscado días antes, ¿no? Que hubiera una mayor flexibilidad de sectores que en algún momento endurecieron tanto las medidas de protesta que ya estaban violentando algunos derechos básicos como el que se movilizara la gente, por ejemplo. Uno tal vez lo hubiera entendido, pero cuando se decreta el estado de emergencia, la situación en Cajamarca ya estaba restablecida. La situación en Cajamarca se había restablecido de manera completa el viernes en la tarde. Sin embargo, siguieron llegando soldados y miembros de la DINOES y la situación del estado de emergencia se decretó el domingo a la luz de todos los cajamarquinos y de lo que estaba pasando y de la prensa independiente que estuvo cubriendo los temas. Ya fue innecesario, fue una medida arbitraria, como lo fue luego el congelamiento de las cuentas del gobierno regional, como lo fue la detención arbitraria sin mandato judicial de dirigentes del Frente de Defensa Ambiental, o como también me llama mucho la atención, ha sido arbitrario el irse por encima, por ejemplo, de la autoridad de la Municipalidad de Lima para autorizar un espectáculo. Es decir, lo que preocupa es que se esté instalando un Estado, una forma de gobernar que vulnera la ley, que vulnera los derechos, que está dispuesta a irse incluso por encima del orden constitucional para imponer por la fuerza, en este caso del Estado, hechos que consideramos están en este caso ilegitimados o cuestionados por el hecho de que hay protestas o hay reclamos, en este caso justos, como era la defensa del agua. No se correspondía con la... Pero con para la muchos era autoridad. necesaria una medida de fuerza por la intransigencia de los dirigentes. Pero, Augusto, hay muchas maneras que podían haberse producido situaciones de control. En principio había la declaración de esta colaboración entre las rondas campesinas, la policía, la gobernación, ¿no? Para poder restablecer y garantizar derechos, que estaban ciertamente con una restricción por el paro. Pero declarar el estado de emergencia, yo tengo que recordar y decir claramente, en Cajamarca eso no había ocurrido ni en la época de Fujimori, ¿no? No había ocurrido sino desde la época de la dictadura militar de Morales Bermúdez. Entonces, ¿por qué una medida de fuerza innecesaria y un despliegue innecesario? Fue porque había una manera dura de gobernar, una señal que querían darle al resto del país, una suerte de escarmiento con el pueblo de Cajamarca. ¿Ha sido ese el mensaje que han querido dar? Porque si lo han dado, lo que han provocado es un enorme rechazo del pueblo de Cajamarca, y lo que han provocado más bien también es una solidaridad muy activa del resto del país frente a medidas arbitrarias y desproporcionadas, ¿no? ¿Qué se viene ahora, Marco? Usted ha conversado, me contaba fuera de cámaras, con el presidente regional Gregorio Santos. ¿Qué dice? Bueno, en este momento hay un clima auspicioso, creo yo, para iniciar el diálogo, en el sentido de que, bueno, se han descongelado el día de ayer las cuentas del gobierno regional. Eso no quita que no hayan enviado a la Contraloría para investigar y, bueno, en todo caso se haga por la vía regular. En segundo lugar, lo que hay es el pedido de la población de que se retire la maquinaria del proyecto Conga. Hay una denuncia de los campesinos de que la minera estaría alambrando los caminos y los accesos a las lagunas. No es buena señal, es un acto de provocación. Hay el pedido o la propuesta del gobierno nacional de que se haga un peritaje internacional, y el peritaje internacional en realidad debería ser parte de este proceso de diálogo, ¿no? Para ver los términos de referencia, qué va a cubrir, cómo se va a ver el tema de la garantía del derecho al agua, cómo además en qué tiempo se va a hacer, quién lo va a hacer. Que se discuta también y se hable sobre el tema del proceso de consulta en Cajamarca. Los alcaldes de Sorochuco, Huasmín, La Encañada y el propio gobierno regional han planteado el ejercicio del derecho a consulta legítimo. Y tercero, hay que ver el tema también del ordenamiento territorial en la zona. No olvidemos que según la Municipalidad de Selendín y el gobierno regional, esa zona debe ser una zona de protección de las aguas, ¿no? Entonces yo creo que eso debería ser motivo del proceso de diálogo y encontrar un camino que además permita resolver los problemas en su raíz. Y por eso es que Cajamarca se viene listando para la Gran Marcha Nacional del Agua, ¿no? Que está recibiendo ya la solidaridad de ¿Cuándo será distintos esto? grupos y de distintas organizaciones. Se tiene inicialmente prevista que pueda iniciar el 21 de enero.
se están en coordinaciones previas. La idea es que pueda haber una gran iniciativa pacífica ciudadana que llegue con unas propuestas de modificatoria constitucional para acoger en la Constitución la recomendación de Naciones Unidas para que el agua sea declarado un derecho humano, ¿no? De tal manera que se garantice el agua para todas las personas, se prohíba la actividad minera en las cabeceras de cuencas, ¿no? De tal manera que si es que alguna vez se autoriza hacer minería en la cabecera de cuenca, se hagan bajo estrictos controles y no como está ocurriendo ahora, que se privilegian actividades por encima del derecho al agua de la población, del consumo humano, de las actividades agrícolas, y que además también pudiera haber una norma que prohíba la actividad minera en las zonas de glaciares. En este momento, Augusto, la población debe saberlo, han dado autorizaciones y permisos para hacer minería en zonas de glaciares cuando se están derritiendo y, por ejemplo, el mismo Ticlio está bajo concesión minera y podría terminar siendo un tajo abierto. Entonces necesitamos planificar el desarrollo y hacer que la actividad minera efectivamente se haga en el país, respetando derechos de la gente, sin comprometer el tema del agua y que en realidad no sea el país el que está al servicio de las empresas mineras, como ha venido ocurriendo con los gobiernos anteriores, sino que más bien la minería esté al servicio del desarrollo del país. Esa nueva manera de mirar las cosas y afirmar el derecho al agua, creo que es un tema importante que está convocando a muchas organizaciones, a mucha gente que considera que hay que garantizar el agua para las generaciones actuales, pero sobre todo para las que vendrán después. Ahí hay una responsabilidad no solo política, sino también ética, ¿no? Para muchos usted es incómodo. ¿Ha recibido algún tipo de amenaza? Bueno, hace unos días efectivamente descubrimos una camioneta Suzuki que estaba haciéndonos reglaje a mi familia, yo me dirigí al aeropuerto. ¿Ya estará acostumbrado? Uno no puede acostumbrarse frente al abuso, Augusto. Lo que sí puedo decirte es que estas intimidaciones, ¿no? Estos abusos, a quienes estamos firmemente convencidos que las cosas pueden resolverse en paz, en respeto, en democracia, no nos van a atemorizar. O sea, cuando uno recibe amenazas vía las redes sociales, ¿no?, de que hay que hacer algo contra este individuo, insultan, se meten con la familia o señalan de que hay que capturarlo a uno para colocarlo desnudo y colgarlo en la plaza de armas para que ningún... ¿Eso le han dicho? Sí, o para que ningún, como ellos dicen, enemigos del desarrollo y de la inversión vuelva a hacer esto, o para que manipule a los indios, ¿no?, o manipule a los ignorantes, porque la discriminación que ahora ha llevado a cerrar el cine en Larcomar, esa discriminación además que ciertos medios de comunicación han alentado estos días a propósito de Conga, ¿no?, llamando a los campesinos ignorantes, manipulados, asusados, etc. Hay una situación, yo creo, de quienes no están acostumbrados a pensar que en este país podemos vivir aceptando nuestras diferencias, dialogando, a veces enérgicamente, probablemente, pero que debemos hacerlo de manera pacífica, tolerante y respetuosa. Entonces, yo creo que los temas de seguridad se lo hemos pedido, estamos planteando una acción de urgencia en este momento con organismos de derechos humanos y creemos que una de las mejores cosas que puede hacer el gobierno y el nuevo gabinete es garantizar la seguridad a sus ciudadanos en vez de dar estas pésimas señales que ya dio, que pueden hacer detenciones arbitrarias sin mandato judicial, etcétera, ¿no? ¿Sigue siendo sacerdote? ¿Cuál es la situación respecto a tu participación en la iglesia? Bueno, yo fui suspendido el año 2009, el día anterior a la Navidad, ¿no?, en relación a tres cargos que en ese momento se me hicieron. Uno es pedir que presente disculpas públicas al cardenal, a quien se supone había ofendido porque él públicamente en la radio y en sus programas me había llamado violentista, me había llamado asusador, etcétera, etcétera. Había desautorizado mis funciones sin que a él le toque, ¿no?, porque él es el obispo de Lima, él no es el obispo de mi diócesis, ¿no? Y yo señalé que no le competía, eso parece que lo molestó mucho, ¿no? Luego han habido también un emplazamiento por la situación de mi responsabilidad y mi compromiso político sobre el hecho sobre el cual yo pedí permiso, ¿no?, pero me fue denegado el permiso. A otros sacerdotes se los han concedido aquí en el país y en otras partes del mundo. A mí me lo impidieron. Y desde entonces, claro, fui prohibido de enseñar, de celebrar misa, de escribir temas teológicos, cosa que he hecho y en realidad estoy viviendo
con mi familia, viviendo de mis actividades profesionales como profesor universitario y como sociólogo en la organización no gubernamental donde trabajo. ¿Y actualmente su situación dentro de la iglesia cuál es? Bueno, han continuado con el proceso, ¿no? Y en este momento han iniciado un proceso para mi separación total, ¿no? De secularización le llaman, es decir, ya lo que llaman también reducción al estado laical, ¿no? Mi relación con los sacerdotes, yo agradezco, es una relación muy fraterna en estos días que han habido amenazas y que han habido además tanta acusación injustificada en la prensa. El ex rector del seminario, el padre Miguel Garnet, además un reconocido literato y gran profesor de filosofía y teología, juntos a un grupo de sacerdotes de la diócesis y de congregaciones religiosas, se han solidarizado con mi labor. Efectivamente, yo ya no ejerzo, ¿no? Pero mi fe ¿va a quedar fuera intacta. de la iglesia? Bueno, de la iglesia no, del ejercicio del ministerio sacerdotal, ¿no? O sea, no vas a ser excomulgado, digamos, sino simplemente impedido de celebrar misa y de comportarte como un sacerdote. Bueno, hacia eso apuntan, ¿no? Y lo que yo he señalado es que mi fe cristiana se mantiene incólume. Yo no viviría en paz con mi conciencia si por mantener un estatus religioso, en este caso, tendría que traicionar los principios de la justicia, de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de los derechos ambientales. Creo que es además nuestra misión, ¿no? Y entonces el hecho de que hay un desentendimiento con autoridades eclesiásticas en un momento en que hay una oleada muy conservadora en la iglesia, pero de otro lado muchos vínculos y articulaciones entre la jerarquía de la iglesia y el poder político y económico, ¿no? Bueno, puede resultar hasta sano que uno sea tratado como un ciudadano más de este país y que además uno se halle del lado del compromiso con la justicia y con lo que en conciencia siente que uno debe hacer, ¿no? Muchas gracias, Marco, por haber estado aquí esta mañana en Buenos Días, Perú. Palabras de Marco Arana, líder del movimiento político Tierra y Libertad y también activo defensor de la ecología a través de la ONG Grufides. Gracias por tus palabras, Marco, esta mañana. Muchas gracias, Augusto, y desear una feliz Navidad a todas las familias, especialmente aquellas que están tan necesitadas de paz, de reconciliación, de fraternidad. Y en el caso de Cajamarca y los pueblos que tienen problemas de agua, desearles una Navidad con justicia, con paz y con agüita, ¿no? Muy bien, gracias. Ha sido Marco Arana en Buenos Días, Perú. Vamos a la pausa.